Como podemos presenciar en esta primera diapositiva, vamos a hacer hincapié mi compañera y yo sobre el filósofo Marx durante su existencia entre 1818 y 1883, en la cual se encuentran 29 conceptos que definen por completo el paso de él sobre la filosofía. En esta cita, Marx interpreta la realidad pero en función de la transformación y forma de superación. El conocimiento tiene un límite, si no, no es útil para mejorar las condiciones del ser humano. El saber y la ciencia debe ser para Marx aquellos que expliquen de forma que esto represente una superación de lo que concebimos por sociedad en el presente. Marx es una representación del comunismo que hace referencia a su símbolo con una hoz y un martillo que representa la unión de los trabajadores. Su pensamiento es usado como simplificación e interpretación doctrinal, con el que se comprende la historia contemporánea debido a la influencia del protagonismo de las organizaciones de izquierda. Marx era como un Engel invertido. Engel veía la alineación positiva y Marx negativa. Engel veía el Estado como una superación de conflictos y Marx como un instrumento de presión de grupos sociales sobre otros. Para Engel la historia era la idea y la razón y para Marx lo material. Para Engel la filosofía era interpretada y justificada con la realidad y para Marx debía criticarla y cambiarla. En la siguiente diapositiva vemos que se trata de la proxis. Para Marx tiene una gran importancia la proxis. Su pensamiento sostiene que la proxis es un tipo de actividad práctica propia del hombre, que resulta objetivo o subjetiva a la vez que permite que el ser humano transforme la naturaleza y por lo tanto se transforme a sí mismo. Marx entiende la realidad a través de las condiciones materiales de los seres vivos. Se encuentra en la estructura económica, de manera que la ideología está constituida por un conjunto de creencias en la que Marx se refiere con ella a una visión falseada de la realidad social que se encuentra en consonancia con el interés de la clase dirigente. Marx denominaba alineación a las distorsiones que causaba la estructura de la sociedad capitalista en la naturaleza humana, aunque era el actor en el que padecía la alineación en la sociedad capitalista. Se encuentran varios tipos de alineación, la económica, la política y la religiosa. En la alineación económica, el objeto producido por el trabajador quedaba en manos del capitalista. Su salario queda en manos también del capitalista, y el salario y el propio trabajo del proletario queda a merced de la crisis cíclica de la economía capitalista y la tendencia del estrangulamiento de este sistema. La alineación política, el Estado se estructura en una clase política que manda y la otra obedece, en lugar de servicio de la sociedad. Al esclavizarla, el provecho de interés de los gobernantes es el instrumento del capital para dominar al trabajador. La aspiración marxista es eliminar toda clase de estados. La alineación religiosa es la evasión de la realidad hacia un mundo trascendente, creaciones ilusorias que sirvan de consuelo y de esperanza para una situación desgarradora e injusta, donde Marx rechaza todas las religiones y niega la trascendencia. Para él no existe Dios y la religión es el opio del pueblo. En esta cita que dice, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente del espíritu, es el opio del pueblo. Con ello, Marx tiende a adormecer la lucha revolucionaria y la liberación de los seres humanos. Para Marx pueden entenderse las clases sociales de dos formas. El primero es un grupo de individuos que se divide de una misma categoría, dependiendo de la forma de relacionarse con los medios materiales de producción, y otra es una conciencia de clase entendida como la creencia de una comunidad de interés entre un tipo específico de relaciones socioeconómicas. Para Marx, el valor del cambio es la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. El valor del uso es determinado por características propias del objeto y el uso específico y concreto para producir la mercancía. Lo que tienen en común es la plusvalía, que obtiene beneficio el capitalista de las mercancías producidas por los trabajadores. Marx critica la ideología para enmascarar la explotación. Para mostrarla hace falta criticar la ciencia de forma racional y la sociedad de manera objetiva frente a la ideología. Marx lo que intenta es analizar objetiva y críticamente las leyes sociohistóricas con la finalidad de promover el cambio social. Marx pretende ser una ideología científica, pero es la mayor deudadora de elementos mesiánicos, como el mensaje de salvación para el pobre y el oprimido.
Se basa en una teoría de valor totalmente superada, es reduccionista y ve al hombre como material y de vocación económica. Propone salvar al hombre porque se lo ve como una pieza sacrificable. En teoría, la superestructura es cualquier producto del intelecto humano y la estructura es la base de las determinaciones económicas. La relación que hay entre ambas es que la base determina la última instancia de la superestructura y la superestructura posee una autonomía relativa que le permite incidir sobre la base material y desarrollarse autónomamente siempre dentro de los límites dados por la base. El materialismo histórico de Marx no pretende ser un dogma, algo acabado, pues se empobrece si se entiende como una teoría metafísica o filosófica. Más bien el marxismo es una teoría de la economía, la sociedad y la historia, tres fenómenos esencialmente humanos. En estas tres dimensiones existe una misma clave explícita y un mismo motor, la contradicción, la lucha y las clases. Los principales creadores del marxismo son Marx y Engels, que quieren desaparecer la propiedad privada y que no haya desigualdades sociales. Para conseguirlo, el proletariado debe provocar una revolución, con el que se formará una dictadura del proletariado y podrá destruir el sistema creado por la revolución industrial y el liberalismo, para acabar con la Iglesia, las clases dominantes y la propiedad privada, y conseguir su objetivo, la sociedad sin clases. Las críticas al marxismo pretenden ser una ideología científica, pero es la mayor deudora de elementos mesiáticos, como el mensaje de salvación para el pobre y el oprimido, que promete el paraíso de la equidad. Se basa en una teoría de valor totalmente superada, es reduccionista y ve al hombre como un ser materialista y de vocación económica, y propone salvar al hombre, pero ve a la persona como pieza sacrificable.